Nunca dejemos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, que pagó por causa de nuestros pecados, que por su sacrificio nos acercó a Dios, que nosotros estábamos separados, ¿no?, de Dios, porque hemos pecado. Y cuando hay pecado, dice que hay separación entre Dios y el hombre. Y este pecado también nos trae muerte. Estábamos muertos, ¿no?, en nuestros delitos de pecado. Sabemos que el salario del pecado es la muerte. Y así estábamos nosotros. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos vida. Y tenemos vida en abundancia en Cristo Jesús. Es importante entender esto y no ser como este pueblo que siempre se volvía atrás, siempre estaba mirando otros dioses para servir a otros dioses, teniendo al Dios verdadero, donde se podría poner toda su confianza en este Dios, tener fidelidad para con este Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estaban siempre dejando a Dios de un lado, mirando a otros dioses para servirles a otros dioses. Que no seamos este pueblo, que seamos el pueblo del Señor, aquel pueblo que persevera, aquel pueblo que pasa por las dificultades, pasa por luchas, pasa por tribulaciones, puede pasar por cualquier cosa, cualquier persecuciones, pero que siga a Dios, que siga en el camino que Dios tiene preparado. Y el camino, nosotros sabemos que es el camino estrecho, ¿no? El camino estrecho no es un camino fácil para nosotros. Vemos el mundo que va por el camino que es ancho, hace las cosas que ellos desean, que ellos quieren. Muchas veces no sucede lo que uno espera, ¿no? Como el Salmo de Asaf, estaba mirando los impíos y ellos prosperaban haciendo las cosas malas. Y a nosotros nos puede pasar también mirar como el mundo va por el camino ancho y van siendo prosperados y nada malo les pasa, ¿sabe? Y más bien se prospera, ¿no?, en riquezas, en salud, y van teniendo sus hijos, y van creciendo sus familias, y van haciendo sus cosas. Y nosotros, como hijos del Señor, pasamos momentos difíciles, luchas, dificultades, y a veces miramos y comparamos. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Pero justamente para esas cosas son buenas para nuestras vidas, que nos enseña dónde están nuestros corazones. Porque si nosotros estamos pasando luchas, dificultades, momentos difíciles, momentos en que uno no quiere pasar, porque nadie quiere pasar aflicciones, ¿verdad? Nadie quiere pasar por tribulaciones y por luchas. Nadie quiere estar enfermo. Nadie quiere tener una vida financiera probada de vez en cuando en nuestras vidas. Nosotros no queremos esto. Y cuando pasamos por esto y miramos el mundo, que ellos prosperan haciendo las cosas malas, nosotros entendemos dónde está nuestro corazón. Porque si entendemos que estamos con el Señor y que el Señor está con nosotros, lo que ellos tienen no nos interesa. No es lo que nos preocupa. Pero si nosotros miramos ahí fuera y miramos que ellos prosperan, que ellos tienen, que ellos hacen las cosas malas, hacen trampas y prosperan y nada les pasa. Parece que no les pilla y nosotros queremos hacer lo mismo, somos tentados a hacer lo mismo, porque nosotros no estamos con nuestros ojos puestos en Cristo. No estamos con nuestros ojos puestos en el Señor, porque no estamos para mirar la maldad que se hace y el bien que les va para poder seguir sus pasos. Estamos para mirar lo que ellos hacen, pero con Dios estamos mejor, porque ya tenemos lo suficiente. Con el Señor, hermanos, nosotros tenemos lo suficiente para nuestras vidas. Vamos a tener el pan de cada día, vamos a tener al Señor con nosotros, no nos va a faltar nada, aunque nosotros creemos que nos falte, ¿verdad? Es lo que pasa en nuestras vidas, es que creemos que nos falta algo. Teniendo a Dios, creemos que nos falta algo. Y no es así. Teniendo a Dios, no nos falta nada. Y el mundo teniendo todo, hermanos, que ellos creen que tiene todo, les falta todo, porque no tiene a Dios. Nosotros somos un pueblo que tenemos a Dios. Y por eso siempre estoy hablando en el libro de los Jueces que no quiero ser como este pueblo. No quiero ser este pueblo con las mismas actitudes que tiene este pueblo. Un pueblo que conoce a Dios, sabe quién es Dios, sabe del poder de Dios, sabe de lo que Dios puede hacer, que no hay nada imposible para Dios.
sabe todo lo que Dios ha hecho, sabe de las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, sabe cómo multiplicó el pueblo, sabe cómo condujo el pueblo por el desierto, sabe de todas estas cosas, pero acaban mirando a otros dioses para servir. Y nosotros, hermanos, no podemos ser así. Yo no quiero ser así, aunque nosotros somos tentados a esto. No podemos decir, no, que a mí no me pasa, que a mí no me tienta. No, a veces nos tienta ciertas cosas. Nos tienta tener cosas que desagrada al Señor, porque a nosotros sí nos agrada, y porque nosotros sí queremos estas cosas, porque nuestros deseos no son los mismos que el deseo del Señor. Que no es lo que nosotros deseamos, no es que significa que Dios nos pone este deseo en el corazón. Nosotros tenemos que luchar en contra de nuestra carne a cada día de nuestras vidas. Y de ahí nosotros ya podemos tener la seguridad de que lo que nosotros deseamos no es lo mismo que Dios quiere para nosotros. No es lo mismo. Y nosotros no podemos seguir nuestros corazones, como muchos creen. Que si tengo este deseo, si es el deseo de mi corazón, y como el Señor dice que va a cumplir, ¿no?, los deseos de mi corazón, cree que esto viene del Señor. Y no viene del Señor, viene de nosotros, de la carne, de lo que nosotros amamos, viene de las concupiscencias de la carne. No significa que Dios aprueba y que esto viene del Señor. Por eso nosotros somos llamados a analizar nuestras vidas a la luz de la palabra. Es lo que nosotros debemos hacer. Así que, Jueces capítulo 10, vamos a estar leyendo, hermanos, versículos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor: Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos, y en manos de los hijos de Amón. Y ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel ese año. Por 18 años oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Y los hijos de Amón cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y se angustió Israel en gran manera. Señor, nosotros en este día queremos darte las gracias, Señor, una vez más, Padre. Muchísimas gracias por preservarnos la vida. Gracias, Señor, por tener el privilegio de poder estar congregando con nuestros hermanos, Señor. Gracias por tener el privilegio de poder alabarte, Señor, de poder adorarte, de poder, Señor, estar delante de su palabra, de poder escucharla, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por el gran amor que tiene por nosotros. Muchísimas gracias, Señor, por el Cordero, por el León. Como hemos cantado, sabemos que el Cordero nos trajo salvación, pero el León, Señor, nos trae condenación, Señor, a este mundo también. Señor, aquí estamos delante de ti y queremos escucharte, queremos tus consejos, queremos que el Señor nos guíe, queremos que abra nuestros ojos, que esta palabra, Señor, pueda caer en nuestros corazones, entrar, Señor, en nuestros corazones, y que nosotros, Padre, podamos tener cambios en nuestras vidas. Señor, habla con su pueblo, Padre. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el versículo 7 nosotros empezamos a leer algo que a nosotros no nos gusta, que es la ira del Señor. Dice que se encendió la ira del Señor contra Israel. Pero la semana pasada hemos estado leyendo que el pueblo fue a servir a otros dioses. Fueron a buscar a otros dioses para servir. Dice que abandonaron al Señor. Abandonaron a Dios y fueron a servir a otros dioses. Y nosotros, este pasaje hemos visto durante varios capítulos del libro de los Jueces, que el pueblo había abandonado al Señor y el Señor acababa entregando este pueblo en manos de otros pueblos, de otros reyes, porque habían ido a servir a otros dioses. Y ahora dice que este pueblo había servido a 7 dioses distintos. Abandonaron al Señor y fueron a servir a 7 dioses distintos, dejando al Señor de un lado. Y luego nosotros vemos en el versículo 7 que la ira de Dios se enciende en contra de ellos, que es normal, ¿verdad?
Que a veces el pueblo quiere dejar a Dios de un lado, quiere hacer sus propias voluntades e en pos de sus deseos y seguir recibiendo las bendiciones del Señor. Y las cosas no funcionan así. Si nosotros hacemos esto, hermanos, si nosotros olvidamos al Señor, si nosotros en nuestras casas dejamos de buscar a Dios, de honrar a Dios, de orar, de leer la Biblia, de empezar a hacer nuestra voluntad, de volver atrás de donde el Señor nos sacó, de volver a los vicios, de volver a las malas costumbres, a las malas palabras, malas conversaciones, malos deseos, volver atrás. No esperemos las bendiciones del Señor sobre nosotros. Nosotros muchas veces queremos dejar al Dios de lado, pero queremos seguir con las bendiciones del Señor. Y esto no es posible. El pueblo creía que vamos a abandonar al Señor, vamos a dejar al Señor de un lado, y el Señor sigue bendeciendo nuestras vidas, sigue bendeciendo nuestras cosechas, sigue protegiendo a nosotros de los enemigos, sigue bendeciendo nuestras manos, las obras de nuestras manos, y el Señor siga cumpliendo sus promesas sobre nosotros, ¿verdad? Uno mira las promesas del Señor y mucha gente recita, ¿no?, versículos de la Biblia como si tuviera derecho a hacerlo. Ha dejado a Dios, ya no congrega, no ora, hace su propia voluntad y luego viene a decir: todo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está conmigo como poderoso gigante, ¿sabe? No sé cuánto caerá a un lado y otros 1000 al otro lado. Nunca he visto un justo desamparado y en su descendencia que mendigue el pan, pero vive conforme el mundo. Las cosas no son así. La fidelidad de Dios son para su pueblo. La fidelidad de Dios no son para los rebeldes. La fidelidad de Dios, la protección del Señor, la providencia del Señor, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la bondad de Dios es para su pueblo. No son para los infieles. No son para aquellos que dejan a Dios de un lado. Y este pueblo estaba creyendo que podría dejar a Dios de un lado, como ya tengo la tierra prometida, está aquí, ¿verdad? Nosotros estamos en ella. Entraron, sí, fueron prosperados. El Señor había dicho que iba a ser prosperados. El Señor había dicho que la tierra era fértil. El Señor había dado una buena descripción de la tierra. Una tierra fértil, que fluye leche y miel. Una buena tierra. Tierra de olivos. Una buena tierra. Entonces, hermanos, el pueblo creía que podría ir a servir a otros dioses y seguir siendo bendecidos por Dios. Y no es así, las cosas no funcionan así. Y hay muchas personas que siguen una vida desordenada creyendo que Dios va a bendecir a esta vida, que Dios va a bendecir a esta casa, que Dios va a bendecir este matrimonio, que Dios va a cuidar de sus hijos, que Dios va a estar ahí para lo que necesite. Y cuando va a tener una gran sorpresa, que cuando clame, el Señor no le va a escuchar. Que cuando busque a Dios por causa de las aflicciones, por causa de problemas que tenga, por causa de luchas que tenga, por causa de las consecuencias de sus actitudes, va a clamar al Señor, va a recordar del Señor y el Señor no va a escuchar. El Señor no va a escuchar a una persona así. Y no escuchó un pueblo así. Porque el pueblo había dejado al Señor de un lado y se incendió la ira del Señor contra Israel. Dice la palabra. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde. Era un pueblo que hacía su voluntad. Era un pueblo que no miraba los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Era un pueblo que miraba su propia voluntad. Era un pueblo, hermanos, desobediente, de dura cerviz. Un pueblo que miraba hacer su propia voluntad, no la voluntad del Señor. Y si nosotros somos este pueblo, el pueblo del Señor, nosotros debemos olvidar de nosotros, de nuestra voluntad. Nosotros debemos mirar a Cristo, mirar los mandamientos del Señor, mirar lo que nos pide el Señor para poner en práctica en nuestras vidas. Nosotros no somos llamados solamente a congregar. No somos llamados a llenar la iglesia. No somos llamados a venir y estar en la silla solamente. Somos llamados a venir, a congregar, obedecer a Dios, negar a nosotros mismos, coger nuestra cruz, hermanos,
y seguir adelante nuestro camino, poner la mano en el arado y luego no volver y no mirar atrás. No somos llamados a venir a la iglesia solamente. Somos llamados a estar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios, ser obediente a Dios y hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Dice que el Señor los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Dice, y ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel este año. El Señor les entrega, el Señor mismo les entrega. El Señor, la promesa de Dios era que el Señor se levantaría para salvar a este pueblo, ¿verdad? Para salvarlos, para traer salvación, para protegerlos, para pelear a su lado, al lado de su pueblo. Pero nosotros vemos a un Dios mismo que entrega al pueblo en manos de los enemigos por haber abandonado a Dios. Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas, estoy seguro que es Dios mismo que nos entrega para aprender, para que nos demos cuenta de una cosa: he abandonado a Dios, he dejado de orar, he dejado de hacer su voluntad, empecé a volver atrás, a hacer lo malo, empecé a hacer cosas desagradables, dejé de ser un marido que Dios me pide que sea, o dejó de ser una mujer piadosa que Dios pide que sea, dejaste de ser el hijo que honra a sus padres como tiene que ser, dejó la palabra que es lámpara para nuestros pies. Se deja, se puede dejar, se puede volver atrás. Y hemos visto que en la Biblia nos enseña esto, que el pueblo ha vuelto atrás muchas veces, pero sufrirán las consecuencias. Por eso el título de este sermón es ira, aflicción y quebranto, cosa que a nosotros no nos gusta ni nombrarlas en nuestras vidas, ¿verdad? Porque nadie quiere recibir la ira de Dios. Nadie quiere ser afligido, nadie quiere ser quebrantado, nadie quiere sufrir. La gente quiere que las cosas le vayan bien, ¿verdad? Quiere abrir un negocio y que le vaya bien. Quiere cambiar de país y que le vaya bien. Quiere servir a Dios conforme a su propia voluntad y dejando a Dios a un lado, pero que le vaya bien, que sea bendecido, que sea prosperado, que tenga paz. Es imposible. Es imposible, si yo busco paz, es imposible que si yo busco paz y hago mi voluntad, no voy a tener paz. Porque la paz me la da el Señor. Es estar en la presencia de Dios. Es estar con el Señor. Yo voy a tener paz si estoy con Dios, si hago su voluntad, si lucho en contra de mí mismo, de mis deseos, de mis malas costumbres, de mis pecados. Así voy a tener paz con el Señor. No puedo hacer las cosas según mi voluntad y luego acostarme en paz, dormir en paz y despertar en paz. Yo voy a tener aflicciones, voy a tener tribulaciones en mi vida. Y no nos gusta, estas cosas no nos gustan. Por eso hay mucha gente que enseña, pues reprende, ¿no? Estas cosas. Si hay estas cosas en su vida, si hay algo que le va mal, pues reprende porque eso no proviene del Señor. Hemos visto que lo que estaba pasando con este pueblo venía del Señor. La ira venía del Señor. Esta aflicción venía del Señor. Venía de parte de Dios. Dios estaba utilizando a estas naciones, los filisteos y los amorreos, para traer aflicción a su pueblo. Para que el pueblo pudiera sufrir. Venía de parte del Señor. Y muchas cosas que nosotros pasamos en nuestras vidas vienen de parte de Dios. Y uno está creyendo que viene del diablo. Hace las cosas mal, viene la ira de Dios, las consecuencias llegan a nuestras vidas y creemos que es el diablo que está actuando en mi vida. Es bueno recordar que el diablo no puede actuar en nuestras vidas si Dios no le permite. El diablo no va a entrar en nuestras casas y zarandear nuestras casas si Dios no le permite. Y nosotros lo que debemos analizar es que si Dios permite estas cosas, ¿qué habrá pasado? ¿Verdad? El pueblo podría estar ahí seguros de que Dios les iba a proteger. Pero cuando vino todo el mal sobre ellos, aflicción y quebranto, que vino un pueblo y les dominó, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué? ¿Por qué esto?
Porque si Dios es más poderoso que todos estos reyes de la tierra, ¿por qué? ¿Por qué vienen? ¿Por qué entraron? ¿Por qué? Es lo que nosotros debemos preguntar. Si mi casa está pasando momentos difíciles, tribulaciones, luchas, si esta casa cayendo a trozos, ¿por qué? Es lo que tengo que preguntar. Yo no puedo decir, es Satanás que se levantó en contra mío. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hice yo? ¿Verdad? ¿Qué hice para que Dios permitiera a Satanás que entre en mi casa? ¿Qué hice? Yo tengo que descubrir esto. Yo tengo que analizar mi vida y saber, vale, hay motivos para esto. Dios no tiene por qué estar preservando mi vida, cuidando mi casa. Dios no tiene que se levantar a mi favor. Quizá, hermanos, mirando lo que nosotros hemos hecho, vamos a entender lo que está pasando en nuestras vidas. Las luchas de hoy son consecuencias de lo que nosotros hemos hecho antes. Es así. Y pasa en nuestras vidas. Mira, como un ejemplo fácil y práctico. Si yo tengo una mala alimentación, no me va a pasar nada ahora, pero años más adelante me va a pasar algo. Y uno va a decir, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué ahora tengo una tensión alta? ¿Por qué tengo este colesterol? ¿Por qué tengo esta grasa en el hígado? ¿Por qué tengo estas cosas? Y nos va a decir, ¿pero cómo viene? ¿Cómo es tu alimentación de 10 años para acá? Y vamos a entender, bueno, eso es una consecuencia de mi mala alimentación. ¿Y qué tengo que hacer? Volver a hacer las cosas que me hace bien, que es buena para mi salud. Nuestras vidas espirituales, lo que nos pasa hoy, es la consecuencia de lo que nosotros hemos estado haciendo tiempos atrás. Si dejo al Señor, dejé al Señor hace 5 años, vengo solamente a la iglesia, pero no oro, no leo la Biblia, hago las cosas conforme mi voluntad. Hemos visto en la vida de Abimelech, ¿verdad?, que las consecuencias llegó después de 3 años. Y luego pasa 5 años y no nos pasa nada y nosotros estamos confiados. El Señor no va a actuar, ¿verdad? Aquí no va a pasar nada. Y de repente, de la nada, llega un problema en la casa. Y uno pregunta, ¿qué habrá pasado aquí? No entiendo. ¿Y cómo no entiende? Ha dejado a Dios de un lado. Habéis dejado al Señor. ¿Y cómo que me dices que no entiende? Ha dejado la oración. Ha dejado la comunión con el Señor. En esta casa ya no se alaba a Dios. No se habla del Señor, ni se nombra el nombre de Dios. La Biblia sí está abierta por ahí, por la entrada. En el Salmo 23, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero la Biblia abierta ahí no hace nada. La Biblia abierta en nuestras casas no hace nada. No tiene poder. Ponerla en práctica lo que está escrito en la Biblia sí que trae cambio en nuestras vidas. Poner en práctica la palabra del Señor. Eso sí trae cambio en mi vida. Cuando yo miro y entiendo que tengo que luchar y pelear en contra de mi propia carne y tengo que matar el viejo hombre, y yo digo, esto voy a poner en práctica. Y cuando vienen pensamientos humanos y carnales a mi vida, yo le mato. Yo digo, no puede ser. Llevo cautivo al Señor, ¿no? A Jesucristo todos nuestros pensamientos. Digo, no, estos pensamientos no provienen del Señor. Y lucho en contra de estos pensamientos. Lucho en contra de ciertos deseos. Voy luchando. Los voy matando. Ahí sí puedo decir, todo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque lucho en contra de mi carne. No quiero volver atrás. No quiero ser el esposo que era antes. O no quiero ser la esposa que era antes. No quiero ser el hijo que era antes. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y quiero ir creciendo a la imagen de este varón perfecto. Esto trae cambio en nuestras vidas. Tener la Biblia abierta en nuestras casas no trae cambio en nuestras vidas. Porque la Biblia está ahí. Pero si uno no la lee y no pone en práctica lo que está escrito, no trae cambio.
Es como que si el médico nos pasa una medicina. Mira, toma aquí esta medicina y hay que beber, por la mañana, tarde y noche. Y tú no lo haces. Entonces no va, ¿verdad? La medicina está ahí, pero tú sigues enfermo. Tiene la medicina, tiene el agua, tiene todo. Solo tiene que hacer es hacer caso a lo que dijo el médico. Una por la mañana, una por la mediodía y otra por la tarde. Haz esto durante 10 días y va a tener una buena recuperación. Pero no hace nada, pasa 10 días, vuelve al médico, peor todavía. Y el médico dice, no entiendo, porque si tú tienes la medicina, ¿verdad? Es lo que pasa en la iglesia. La gente tiene la medicina, la gente tiene la palabra, la gente tiene la verdad. Uno viene, es aconsejado, haz esto. No como los católicos, hay que rezar, ¿no? 10 Ave María, no sé cuántos Padres Nuestros, y hace esto y ya está, y enciende una vela y listo. No, nosotros no hacemos esto, nosotros aconsejamos a las personas. Pues arrepiéntete de tus pecados, busca al Señor Jesucristo, empieza a orar, empieza a clamar. Sé obediente a la palabra y verás cómo su vida va a cambiar. Vale, después de 10 días esa persona viene peor, dice, ¿ha hecho lo que hemos dicho? Pues ha orado, no. ¿Buscó el arrepentimiento verdadero? Pues no. Pues seguía haciendo lo que hacía antes, claro que va peor. Así funcionan las cosas. Y hay muchas personas, muchas familias, muchas casas que vienen, que están aquí y que no hay una solución. ¿Por qué? Porque no son obedientes a la palabra. Porque siguen su propia voluntad. Y esta aflicción viene de parte del Señor mismo. El Señor permite que venga Satanás y zarandee la vida de una persona, la casa de una persona. Y hay gente que dice, no, Satanás no tiene poder sobre mi vida, soy un hijo del Señor. No, un hijo desobediente del Señor. Puede decir. Y así cuando vienen cosas la gente se pone como, soy hijo de Dios, Satanás no puede tocarme. No, hermano. Tener esta convicción no te va a salvar. Tener esta convicción de que eres un hijo de Dios y que Satanás no te va a tocar, eso no es cierto. Ser obediente a Dios, cumplir sus mandamientos, negar a sí mismo, hacer la voluntad de Dios, eso te va a salvar. Porque Dios te va a guardar. Porque Dios se va a levantar. Dios va a oír su clamor, como dijo el salmista. Yo clamé y Dios me oyó. No porque tú crees que Dios te va a oír. No, porque tú sigues la palabra. Tú tienes la palabra de Dios por encima de tu voluntad. Y aquí nosotros vemos cómo viene aflicción y quebranto sobre los hijos de Israel, enviado por el Señor mismo. Dios mismo envió. Y es esto que quiero que medite. Lo que está pasando, yo sé que mucha gente está pasando momentos difíciles en la iglesia, pero tiene que saber de dónde proviene esto. O tú es como Job, es como Job, que Dios permitió a Satanás tocar su vida, pero era justo, era un hombre que agradaba a Dios en todo, justo, temeroso del Señor, un hombre que se apartaba del mal. Tiene que analizar su vida. ¿Eres así? ¿Una persona justa que se aparta del mal, temeroso del Señor, que hace la voluntad del Señor? O si eres una persona que dejó a Dios de un lado. No es difícil. No es difícil saber quién somos. Si nosotros nos conocemos, si nosotros sabemos lo que hacemos cuando no estamos en medio de personas creyentes, en medio de nuestros hermanos, nosotros sabemos lo que pensamos en nuestras casas, nosotros sabemos que hablamos con las personas que no conocen al Señor, nosotros sabemos quién somos. Y hay que analizar las vidas, hay que analizar los corazones, hay que analizar qué estás haciendo. Estoy pasando estos momentos, pero yo sé que lucho por hacer la voluntad del Señor. Pues bien, estate tranquilo. Si tú estás seguro que lucha para hacer la voluntad del Señor y lo que está pasando es un momento de tribulación, es porque Dios te está permitiendo y ya está. Y en algún momento se levantará, como creía Job. Yo sé que mi Redentor vive y en un momento se va a levantar.
a mi favor. Pero también, hermanos, te invito a que mires su vida. Si estás haciendo la voluntad si no estás haciendo la voluntad del Señor, si estás haciendo tu voluntad y está pasando estos momentos difíciles y está creyendo que el Señor te va a salvar, que el Señor te va a levantar a su favor, sin arrepentimiento es imposible. Hay que tener el arrepentimiento en los corazones. Hay que estar totalmente arrepentido de lo que estás haciendo para tener el favor del Señor. Analiza su vida. Analiza lo que estás haciendo. Dios mismo envió el enemigo para afligir a su pueblo. Y lo afligió este año. El versículo 8 dice, por 18 años oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Y los hijos de Amón cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y se angustió Israel en gran manera. Ellos se angustiaron en gran manera. ¿Por qué? Por la desobediencia, por haber dejado al Señor. No es porque eran obedientes a Dios. Si yo quiero, como he dicho antes, si yo quiero paz, yo tengo que buscar ser obediente al Señor. Y así voy a tener paz. Si yo quiero orar y que Dios me conteste, que Dios esté conmigo, sentir la presencia del Señor, yo voy a orar y Dios esté ahí. Yo tengo que ser obediente a Dios. No es que voy a hacer mi voluntad, hacer todo lo que quiere, lo que pide mi corazón y los deseos de mi carne, lo voy a hacer, pongo por práctica todas estas cosas. Y luego viene la tribulación, ahora voy a orar, buscar la paz del Señor. No, tiene que vivir con el Señor. El que vive con Dios día tras día, tiene la paz de Dios. No aquellos que abandonan a Dios. No aquellos que dejan a Dios de un lado. No aquellos que van a servir a otros dioses. No aquellos que viven para el dinero. No aquellos que viven para los vicios. No aquellos que viven para su propia vida. Aquellos que ponen todas las cosas por encima del Señor. Y luego quieren paz. Pero quiere seguir con las bendiciones del Señor. Esto no es posible. Mira el Deuteronomio capítulo 31. Está ahí atrás. Deuteronomio capítulo 31. Versículo 15 al 22. Dice así. Deuteronomio capítulo 31, versículo 15 al 22. Dice así. Y se apareció el Señor en la tienda, en una columna de nube. Y la columna de nube se puso a la entrada de la tienda. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar. Y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Hermanos, el Señor ya lo sabía, ¿verdad? No era una novedad. Dios no fue pillado por sorpresa. Dios estaba hablando a Moisés. Dice, yo voy a cumplir mi palabra. Yo les voy a dar la tierra. Ellos van a entrar ahí y al final quebrantará mi pacto. Ellos me van a dejar y van a fornicar tras otros dioses. Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabe lo que nosotros vamos a hacer. Pero lo que Dios deja bien claro, para que todos entiendan, Dios deja claro su voluntad para que uno ponga en obra. Dios nos da todas las posibilidades de ser obedientes a Él. Dios nos enseña a través de su palabra, nos envía predicadores, nos envía personas que nos aconsejen, nos envía personas que nos guíen, que esté con nosotros, que nos enseñen, que dice, mira, la voluntad de Dios es esta. El pueblo estaba bien enseñado. Dios habló a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. El pueblo sabía cuál era la voluntad del Señor. No tenía excusa. Por eso el hombre no tiene excusa delante de Dios. No puede decir, Señor, yo no sabía que las cosas eran así, que esta era su voluntad. No, mentira. El Señor siempre envió sus siervos, los profetas, personas que les estuvieran enseñando día tras día, hablando su voluntad y lo que Él quería.
Dios deja bien claro lo que nosotros debemos hacer. Y cuando nosotros no lo hacemos, nosotros tenemos la culpa. La culpa es nuestra que no hemos puesto en práctica la palabra del Señor. No podemos decir, no, es que me enseñaron mal. Hay gente que va en malas iglesias y les enseña mal. Pero una cosa es que les enseñe mal y otra cosa, pero ellos tienen la palabra verdadera. Aquí está la palabra. Tampoco hay excusa. No es que a mí me enseñaron mal, pero tú tenías la palabra. ¿Verdad? Tenías tú la palabra verdadera. Me enseñaste mal, pero aquí dice otra cosa. Y si nosotros tenemos la palabra, podemos hacer esto. Una persona nos enseña una cosa y la palabra dice la otra. Nosotros podemos decir, mira, aquí la palabra dice esto y tú me estás diciendo esto. ¿A quién tengo que hacer caso? ¿Verdad? A la palabra de Dios. Lo que nos enseñó el apóstol Pedro. Más vale a nosotros escuchar a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? Pues mira la palabra. Pues mira lo que dice la palabra. Pero el Señor ya sabía. Pero mira cómo sigue esto. 17. Y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido, y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día, ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Mira lo que Dios está hablando. Cuando ellos quebranten mi pacto, cuando ellos me dejen, cuando ellos se olviden de mí, cuando ellos van a servir a otros dioses, se encenderá mi ira contra él en aquel día. ¿Y cómo vemos a Dios en Jueces? Con ira, ¿verdad? Vemos a Dios airado contra su pueblo. Y mira lo que dice. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Serán consumidos y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él. Por lo que dirá en aquel día, ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Va a hacer con que el pueblo medite, ¿verdad? El pueblo va a estar pasando momentos difíciles de tribulación, está recibiendo la ira de Dios y va a preguntar una cosa. ¿No es porque Dios no está en medio de nosotros? Es lo que nosotros debemos pensar. Si a mí me está pasando esto, si yo no hago caso a la palabra del Señor, si yo vengo a la iglesia años tras años, que se estoy congregando, pero hago mi voluntad, ¿verdad? Hay mucha gente así, que está en la iglesia, viene de años, pero sigue haciendo su voluntad. Lo que hay que preguntarse es esto, la misma pregunta. El Señor está hablando y van a preguntar y se van a decir, ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Nos tiene que hacer meditar, nos tiene que hacer pensar el motivo de estos males, de estas aflicciones, de estas tribulaciones, de estos quebrantos, de esta ira que viene sobre mí. Me tiene que hacer preguntar, meditar, ¿qué estuve haciendo? ¿Verdad? Es porque Dios no está en medio de mí, no está conmigo, no está en mi casa, no está en mi vida. ¿Por qué? Porque lo he dejado de un lado. ¿Y qué espero del Señor? ¿Bendiciones? No podemos esperar del Señor bendiciones si nosotros no estamos buscando a Dios. No podemos esperar del Señor bien si nosotros estamos buscando hacer nuestra voluntad. Y va a hacer el pueblo meditar. El 18 dice, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Ahora pues, escribir este cántico para vosotros, y tú enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. El Señor habla a Moisés, escribe un cántico, y que este cántico les enseñe a este pueblo. Y si vemos el capítulo siguiente, el capítulo 32, es el cántico de Moisés, que habla de todo lo que va a pasar. Y este pueblo tendría que saber de este cántico. Todo el capítulo 32 tendría que ser enseñado por medio de Moisés al pueblo. El pueblo tenía que saber el cántico. Tenía que saber y pasar a sus hijos para que cuando sucediera el mal, el cántico esté ahí y sea testigo contra ellos. Ellos no podrían olvidar el cántico de Moisés, porque era la palabra del Señor.
que este cántico iba a servir de una cosa, iba a ser testigo contra ellos cuando el Señor les envíe todo el mal, toda su ira contra su pueblo. El Señor dice, va a pasar esto, pero escribe un cántico. Este pueblo cuando llegue, cuando entre en la tierra, me va a abandonar. El pacto va a quebrantar a ellos, porque el Señor no rompe su pacto. El pacto lo va a quebrantar a este pueblo y va a pasar esto, los voy a abandonar. Voy a esconder mi rostro de ellos, ellos van a clamar, pero yo no voy a escuchar, no voy a contestar el clamor de este pueblo. Pero enseña este cántico, escribe un cántico para que sea testigo. Y nosotros no tenemos mucho más que un cántico, que es testigo contra nosotros. Tenemos toda la Biblia. Ellos tenían un cántico, ¿verdad? Nosotros tenemos todo esto, es contra nosotros. Esto testifica contra nosotros. Testifica, aquí me enseña cómo tengo que vivir. Y si yo no lo vivo, esto testifica contra mí. Yo tengo la palabra verdadera, pero si yo no la vivo, testifica contra mí la palabra. Si yo no soy un buen esposo, esto testifica contra mí. Porque Dios me enseña cómo ser un esposo, según su voluntad, como Él quiere. Ah, no lo hago, pero aquí está escrito, no lo sé, nadie me ha enseñado. Pues lee la Biblia, ¿verdad? Lee la Biblia. No, que yo no soy la mujer que edifica su casa con sus manos, soy la que la destruye. Pues tú no tienes excusa, tienes la palabra. Dios enseña cómo que tiene que ser una mujer piadosa, una mujer de Dios, cómo tiene que ser una madre. Ah, que no sé, no sabía, no tiene excusa, esto testifica contra nosotros. Saber la verdad es un peligro para nosotros. Porque cuando nosotros sabemos la verdad y no la practicamos, recibimos de Dios un justo juicio. Si yo sé las leyes de tránsito, esto es bueno para mí porque puedo poner en práctica. Pero si yo conozco y no la pongo en práctica, voy a tener multas. Y voy a tener que pagarlas. ¿Por qué? Porque a mí me va a preguntar, ¿tú no sabías que por aquí tenía que bajar a 60? Sí, pero bajaste a 80. Sí, pues hay una multa. Pues, ¿qué hay que hacer? Pagarla. Ya está. Saber las cosas, saber la verdad, esto testifica en contra de nosotros. Porque si sabemos la verdad y no la practicamos es porque somos rebeldes. Si sabes tú cómo ser un buen esposo y no lo es, pues es rebelde. Pues sabiendo cómo tiene que ser y no lo hace, ¿verdad? La mujer que sabe cómo que tiene que ser como esposa y no lo hace, es rebelde. Los hijos que saben cómo tienen que tratar a sus padres, cómo tienen que honrar a sus padres, cómo tienen que respetar a sus padres, cómo tienen que obedecer a sus padres, y lo sabe y no lo hace, es rebelde, es rebeldía. Si nosotros sabemos cómo agradar a Dios, como dice su palabra, cómo debemos honrar a Dios, cómo tenemos que vivir, y no lo hacemos, ¿qué somos? Rebeldes. Lo que Dios está dejando claro es una cosa. Este pueblo se va a desviar, va a hacer su voluntad por rebeldía, no porque no lo sabe. Y tú te vas a encargar que este pueblo sepas este cántico. Que el pueblo sepas este cántico. Porque es testigo contra los hijos de Israel. El 20 dice, por cuanto yo los introduzca, porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman, y se sacien, y prosperen, se volverán a otros dioses, y los servirán, y me despreciarán, y quebrantarán mi pacto. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo, pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes, porque yo conozco el plan que ahora están urdiendo antes de que los traiga a la tierra que juré darles. Y escribió Moisés este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Moisés escribió el cántico, el capítulo 32, escribió aquel día y enseñó a los hijos de Israel.
El Señor dijo, sus labios no olvidarán este cántico. Porque yo sé lo que están pensando ya, desde ya. Yo sé los pensamientos que tiene desde ya. Así que los voy a preparar este cántico para que sea de testigo en contra de ellos. Para que ellos no vengan con excusa diciendo, es que nosotros no sabemos. Es que nosotros, nadie nos enseñó. No, ellos no iban a olvidar. El Señor mismo les iba a encargar de que sus labios no se olvidasen. ¿Por qué el Señor escribe sus mandamientos en nuestros corazones? ¿Por qué está escrito? ¿Habéis preguntado esto? ¿Por qué tiene un pasaje que dice, escribiré mis mandamientos en sus corazones? Y antes era en tablas, ¿no? De piedras. Pero el Señor dijo, no, los escribiré ahí, en sus corazones. Porque en las tablas de piedra se puede perder. Uno dice, me olvidé, no estoy leyendo, ya dejé de un lado, pues se perdió las tablas, ¿verdad? De la misma manera que Moisés rompió una vez, pues se puede perder, se puede romper. El Señor dice, voy a escribir en los corazones, para que cuando esté delante de mí diga, no sabía cómo tenía que ser como hombre. El Señor, ¿cómo que no sabías? Está escrito en su corazón. No sabía cómo tenía que ser como un ciudadano. No sabía que tenía que obedecer a las autoridades. Está escrito en el corazón. Una mujer no puede llegar delante del Señor y decir, no sabía cómo ser como madre. Sí, que sabía. No hay excusa, por eso está escrito en nuestros corazones. Y esto testifica en contra de nosotros. Pero si nosotros somos obedientes, esto es bueno para nosotros, para nuestras vidas. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8. Versículo 15 al 20. Amén. Dice así: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, al cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y lo adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Aquí nosotros podemos ver, Dios mismo aflige a su pueblo. Dios les lleva por un camino del desierto, un camino que es difícil, ¿verdad? En el desierto no hay nada, no hay alimento, no hay agua. En el desierto, hermano, hay mucha necesidad. Y uno que camina por el desierto, los que caminan por el desierto lo sabe. No sé si alguno por aquí ha caminado por el medio de un desierto, pero yo he caminado por el medio de que no hay ninguna sombra, ningún árbol, y es difícil en el verano. Imagina por el medio de un desierto que es arena, que es un camino difícil, y el Señor los condujo por ahí. Y la intención del Señor era humillar a este pueblo. Humillar a este pueblo. Antes del Señor hacer el bien a ellos, el Señor tenía la intención de que humillar a este pueblo, probar a este pueblo, para después hacer bien a este pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda una cosa. Es el Señor que hace la obra. No somos nosotros. En el desierto no fuimos nosotros que hicimos un pozo y sacamos agua. No, el Señor sacó de la roca. No, porque ahí nosotros hemos plantado, hemos cultivado. No, el Señor trajo un maná que sus padres no habían conocido. No era de sus manos, venía del Señor. Y el pueblo debería entender esto. Esta comida viene del Señor, esta agua viene del Señor. ¿Por qué? Porque estamos siendo probados.
Aquí no es nuestra mano, no es nuestra fuerza que produce nada. Es el Señor que nos fortalece. Es el Señor. En el desierto es un buen momento para entender esto, que el Señor hace todas las cosas en nuestras vidas. Y es lo que el Señor les estaba haciendo a ellos, probando. El Señor les estaba afligiendo. ¿Para qué? Para después hacer bien a ellos. Para que ellos pudieran ser un pueblo grato, agradecido al Señor. Entendiendo que todo proviene del Señor. Ellos deberían acordar de Dios en los tiempos de sus prosperidades, de sus riquezas. Ellos deberían acordarse del Señor. Hago una pregunta, ¿te acuerdas de Dios? ¿Acuerdas de Dios, de todo lo que Dios ha hecho? ¿O uno crees que, no, yo he trabajado? Fue con mis manos, con mi fuerza, con mi sabiduría. El Señor está diciendo, no, nosotros no hacemos esto, es el Señor que nos fortalece. Si hemos prosperado, si hemos crecido, si todo lo que nosotros hacemos es bendecido, sale bien las cosas, no es porque nosotros hacemos las cosas bien, es porque el Señor fortalece nuestras manos. Es porque es el Señor que está con nosotros. Y debemos entender esto, es muy importante ser grato y reconocer la obra que Dios hace en nuestras vidas. Es muy importante, no podemos olvidar esto. No podemos olvidar, hermanos, que hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo. Que no es nosotros que somos buenos. No es por nuestra bondad que Cristo vino y ha muerto por nosotros. No, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Porque somos malos. No es porque somos buenos. Es porque Dios sí es bueno. No es porque lo bueno somos nosotros. No, lo bueno es Dios. El misericordioso es Dios. Por eso hace lo que hace en nuestras vidas. No es porque nosotros merecemos, pero lo que el Señor quiere que nunca olvidemos es que todo lo que está pasando de bien fue por causa del Señor. Es porque es Él que fortalece nuestras manos. El poder proviene de Él, todas las cosas provienen del Señor. Amén. En 2 de Samuel, capítulo 24. Versículo 12 al 16. Amén. Dice así. Ve y di a David, así dice el Señor. Te ofrezco 3 cosas. Escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber, diciéndole, ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haga 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que nos deje caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias. Pero no caiga yo en manos del hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. David había hecho algo malo. David había censado al pueblo. Eso no agradó al Señor. Y Dios envía un mensajero a David. Escoge 3 cosas. Que haya pestilencia, que caiga en manos de tus enemigos, o que haya hambre. Y David entiende una cosa. Es mejor estar en las manos del Señor que en manos humanas. Aún, hermanos, que a nosotros nos venga la ira de Dios, que estemos en las manos del Señor, que el Señor nos esté disciplinando, que el Señor nos esté castigando, es mejor que sea Dios. Es mucho mejor que sea Dios que sea hombres. Él dijo, los hombres no van a tener misericordia.
Porque el Señor, grandes son sus misericordias. Y hemos visto enseguida que el Señor mira el ángel y dice que el Señor tiene misericordia del pueblo. El Señor tiene misericordia. Lo que quiero decir es que se está siendo probado, se está siendo consumido, se está sufriendo, se está siendo quebrantado, se está siendo afligido, se está sufriendo la ira del Señor, puede clamar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es mejor estar ahí en las manos del Señor sufriendo las consecuencias que caer en manos humanas que no va a tener ninguna misericordia de nosotros. Dios sí va a tener su misericordia, porque sus misericordias son eternas. Y David eligió bien, si mejor caer en las manos del Señor que caer en manos humanas, porque grandes son sus misericordias. El rey David conocía a Dios. Conocía que Dios era un Dios misericordioso. Mira lo que dice el Salmo 34. Salmo 34, el verso 4 al 8. Dice así: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ve que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Mira, este salmo es el salmo de David. Es este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Yo sé que estos momentos llegan, hermanos, en nuestras vidas. La angustia, la tribulación, el sufrimiento llega a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos a un Dios que nos escucha. Un Dios que cuando nosotros acudimos a Él, Él está ahí. Y David lo que nos enseña es que Dios les libró de todas sus angustias. No es que me va a librar de una y me va a dejar con la otra. No, el Señor nos libra de todas nuestras angustias, de todo sufrimiento. El Señor nos libra, el Señor está. Basta que uno vaya, que uno le busque, que uno se presente delante de Dios, que uno sea sincero, que uno se arrepienta, que uno abra su corazón, que lo rasgue, ¿sabe? Que lo rompa delante del Señor. Dice: aquí estoy delante de ti. Dice: este pobre clamó. Lo que falta en muchas vidas es esto, clamar a Dios. Esto es lo que falta. Si no clamas a Dios, hermanos, estamos mal. Si no clamamos al Señor, estamos mal. Si yo no clamo a Dios, mi casa no va a estar bien. Si no clamo, pues ¿cómo quiero que Dios actúe? ¿O tú crees que puede vivir ahí como, Dios hará su obra en su momento? No, Dios nos dijo clamar, buscar al Señor. David nos enseña: este pobre clamó. Este pobre clamó y el Señor oyó. David no dice: este rey clamó. No, este pobre clamó. Este pobre clamó y el Señor le escuchó y le salvó de todas sus tribulaciones. Ezequiel capítulo 21. Leemos rápidamente 3 versículos y terminamos. Ezequiel capítulo 21, versículo 1 al 7. Dice: vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén y habla contra los santuarios. Profetiza contra la tierra de Israel. Y di a la tierra de Israel: así dice el Señor: he aquí estoy contra ti, sacaré mi espada de la vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Puesto que he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de la vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. Así sabrá toda carne que yo, el Señor, he sacado mi espada de la vaina. No volverá más a su vaina. Y tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado. Con amargura gemirás a la vista de ellos.
Y cuando te digan, ¿por qué gimes? Dirás, por la noticia que viene. Todo corazón desfallecerá, toda mano se debilitará, todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará. He aquí viene y sucederá, declara el Señor. El Señor aflige a su pueblo. El Señor tiene este poder de afligir a su pueblo. Y el Señor está hablando al profeta Ezequiel. Tú llega delante de ellos y gime. Y cuando ellos te preguntan, ¿por qué gime? Porque así sucederá con vosotros. El Señor va a hacer con que vosotros sufran. Con que no haya fuerza, que no haya aliento. Que sus corazones estén quebrantados, debilitados. Sus rodillas estén rotas ahí en el suelo. Para que aprenda que viene el día del Señor. El Señor tiene este poder. Y muchas veces nosotros olvidamos que el Señor nos aflige a nosotros. Que el Señor tiene este poder. Que David lo probó. Que David lo vivió. Y nosotros lo podemos vivir también en nuestras vidas. Y que vamos a gemir y que vamos a sufrir. ¿Para qué? Para que aprendamos. Para que nos demos cuenta de que somos malos. De que hemos olvidado al Señor. Que me he desviado del camino. Es necesario estos momentos en nuestras vidas. Es necesario para poder aprender, para abrir los ojos. Porque si vamos haciendo las cosas conforme a nuestra voluntad y Dios no actúa, pues seguimos por el mal camino. Hermanos, nuestra naturaleza es volver atrás. No he nacido de nuevo. Vale, muy bien, hemos nacido de nuevo. Pero nuestra naturaleza es ir corrompiéndose a cada día de nuestras vidas. Nosotros vamos envejeciendo, ¿verdad? Nuestra vida espiritual es igual. Puede ir volviendo atrás si nosotros no la alimentamos, si nosotros no buscamos, si no estamos con el Señor. Nosotros vamos corrompiendo otra vez. Malos deseos, malas palabras, mirando el mundo, volviendo atrás, dejando a Dios de un lado. Y nos vamos corrompiendo a cada día. Y es necesario estar en la presencia del Señor. Si queremos permanecer ahí, que Dios esté con nosotros, que nos fortalezca, que nos guarde, que nos cuide, nosotros debemos estar ahí, delante de Él y en su presencia. Amén. Vamos a leer 2 salmos y ya terminamos. Salmo 51. Salmo 51, verso 17. Amén. Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El Señor, lo que desea Dios, hermanos, el quebrantamiento que Dios desea, es que nosotros nos presentemos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Que salga de nosotros mismos. Que no tenga que ser Él que nos quebrante, que nos haga sufrir. Que no sea la ira de Dios que venga sobre nosotros y nos quebrante. Y nos haga sufrir y nos haga ser afligidos y quebrantados. El Señor lo que quiere es que una persona se presente delante de Él, no con sacrificios, pero con un corazón contrito y humillado. Si nosotros nos presentemos delante del Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor no nos va a despreciar. Pero muchas veces es necesario que el Señor mismo provoque esto en nuestras vidas, a través de sufrimientos y dolores, para que aprendas que el Señor que quiere de ti es que su corazón esté contrito y un espíritu humillado delante de Él, para que Él no te desprecies. Pero tú estás duro, con la dura cerviz. Tú buscas el mundo, tú buscas hacer su voluntad, y el Señor tiene que quebrantarte. Una cosa es que el Señor te quebrante para que vuelvas a su presencia, y otra cosa es que tú mismo, con corazón contrito y humillado, se presente delante de Dios. Lo que Dios quiere no es quebrantarte. Lo que el Señor quiere es que te presentes tú mismo, humillado y quebrantado, entendiendo que todas las cosas vienen del Señor y que tú lo necesitas. No seamos como el caballo, ¿verdad? Como dice la palabra.
que si no es por la fuerza no se acerca, con bridas, con riendas y con arreos. Hermanos, busca al Señor, se presenta delante de Él con este corazón contrito y humillado. No espere que el Señor te aflija, que el Señor permita que venga males, que el Señor te haga sufrir, que el Señor mismo te haga estas cosas, como hizo con David. Para que David entendiera una cosa, no tendría que haber hecho el censo, no tendría que haber provocado al Señor, porque el pueblo de Dios sería un pueblo incontable. Y David fue contar al pueblo. Y Dios dijo que no sería un pueblo que se podría contar ni enumerar, que él debería tener su confianza en Dios, no en su ejército. Es lo que nosotros debemos hacer, presentar al Señor con corazón contrito y humillado. Ahora el Salmo 147, ya terminamos con esto, verso 1 al 6. Dice así: Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Hermanos, si nosotros miramos este salmo y nos presentamos al Señor como el salmo anterior, como el Salmo 51, nos presentamos a Dios con corazón contrito y humillado. En este salmo nosotros entendemos que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si tú te presentas delante de Dios con un corazón contrito y humillado, el Señor te va a sanar. El Señor te va a sanar. El verso 6 dice: el Señor sostiene al afligido. Preséntate delante del Señor así y Él te va a sostener. Es que estoy afligido. ¿Qué tengo que hacer? Pues presentarme delante de Dios para ser sostenido por el Señor. No soy yo, no es mis fuerzas, es el Señor. Si el Señor sostiene al afligido, pero humilla a los impíos. Y hay muchos hijos de Dios que están siendo humillados por Dios. No están siendo sostenidos. Podrían estar siendo sostenidos, ¿verdad? Pero están siendo humillados. Como el pueblo estaba siendo humillado, pero podría estar siendo sostenidos por el Señor. Porque la humillación es para los impíos, no para los hijos del Señor. ¿Qué quiere vivir de Dios? ¿Quiere acercarse a Dios y que Dios te sane su quebrantamiento? ¿Quiere acercarse a Dios y que Dios te levante, te sostenga, porque tú estás humillado delante de Él? ¿O quiere que Dios mismo te encargue de humillarte para que aprenda que estás haciendo lo malo? Vaya con esto a sus casas, hermanos, y mediten qué quiere de Dios y cómo están sus vidas delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Muchísimas gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por su paciencia para con nosotros que somos su pueblo, Señor. Gracias porque nos enseña. Gracias, Señor, porque no quieres humillar a nosotros, Señor. Quieres que nosotros mismos nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado y arrepentido delante de su presencia para no ser despreciados por ti. Señor, queremos estar delante de ti, Señor. Si estoy afligido, quiero que el Señor me sostenga, Padre. Quiero que el Señor esté conmigo. Quiero que el Señor me recoja por las manos, Padre. Que me ponga de pie. Que el Señor me haga fortalecer mis rodillas debilitadas, Padre. Mis manos decaídas, Señor. Que el Señor esté conmigo. Esté con tu pueblo, Señor, porque este pueblo te necesita, Padre. Todos nosotros te necesitamos, Señor. Somos frágiles, somos débiles, Padre. Pero en el Señor Jesucristo, todos nosotros, Señor, podemos ser fuertes, Padre. Podemos seguir las pisadas de Cristo, Señor. Podemos seguir el ejemplo que nos dejó el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, Padre. Ayúdanos, Señor.
a poner nuestros ojos en ti, Señor. Que nuestros ojos no estén, Señor, en este mundo. Que nuestros ojos, Padre, estén fijados en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias por este día, Señor, por estos momentos que hemos pasado, Señor. Acompáñanos, Señor, a nuestras casas con bien, Padre. Que tú, Señor, sea el centro de nuestras vidas, Padre. El centro, Señor, de nuestras obediencias, Señor, sea para ti, Señor. Que te honremos, Señor, que te alabemos con nuestras vidas, Padre. Señor, no permita que nuestros pies resbalen, Padre. No permita esto, Señor. Que estemos firmes, Señor, y constantes delante de su presencia. Es lo que te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.